Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre tenemos el Cafu Copyright Turco Reciu Copyright N hecho y las noticias Mood S jugosas. Q Copyright Emociu Superíndice 3 N tenerlos a Q una vez Mood S. Hoy prepúlrense porque vamos a hablar de algo que literal, podrá hacer temblar los cimientos de Hollywood y de toda la industria del entretenimiento turco. Su han leudo bien el título, Can Yaman y Demet Özdemir. Juntos. Pero no como ustedes se imaginan, o tal vez su. La bomba que nadie esperaba ha estallado el 26 de marzo de 2025. Y estamos a Q para desglosar cada detalle. Antes de que entremos en materia, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQ que se suscriban al canal. No se arrepentir URN. AQ encontrar URN todo sobre sus actores turcos favoritos, las últimas noticias, los mejores momentos de las telenovelas y por supuesto, mucho chisme. Asu que hagan clic en ese botón superíndice 3 en rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formen parte de esta gran familia de amantes del drama turco. Ahora su agun rense fuerte porque vamos a sumergirnos en esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. Despu copyright S de su con diéresis copyright cito arrollador en Erkenci Q párrafo, pu jaro madrugador, donde la química entre ellos era, digamos, incandescente, muchos fans son más menos aban con verlos juntos otra vez, tanto en la pantalla como fuera de ella. Hubo rumores, indirectas, fotos robadas pero nada confirmado. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, conquistando nuevos proyectos y aparentemente nuevas parejas. Demet se casó superíndice 3, Can se dedicó superíndice 3 a proyectos internacionales, parecua que la llama de Erkenci Q párrafo se había extinguido. Pero, sorpresa. El 26 de marzo de 2025 como un rayo en un día soleado, se anunció superíndice 3, una nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, todavía estoy intentando asimilarlo. La noticia fue confirmada por Ayapim, una de las productoras Mood S importantes de Turquía, y la cadena de televisión superíndice 3 en Star TV. El título provisional de la serie es Atea y Besu, Fuego y Agua, y por lo que se sabe hasta ahora, será una comedia romántica con toques de drama y por supuesto, muchísima pasión superíndice 3N. Pero Q copyright, ¿lo que hace que este reencuentro sea tan explosivo? Bueno, para empezar, la historia de True SDCU Maras. Recordemos que durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Q párrafo, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Aunque ninguno de los dos lo confirmó superíndice 3, muchos testigos aseguraban que la química entre ellos era palpable, que se dedicaban miradas CU superíndice 3 cómplices y que incluso compartían momentos a solas fuera del set. Sin embargo, después copyright S de la serie, sus caminos se separaron y las especulaciones sobre un posible romance quedaron en el olvido. Ahora, varios aún más menos os despu copyright S, ambos actores han madurado, han ganado experiencia y han alcanzado nuevas alturas en sus carreras. Demet se divorció superíndice 3 hace poco, lo que aún más menos a de AUN de se intriga a este reencuentro. ¿Abru reconciliación superíndice 3N amorosa a de S de profesional? Las apuestas es tu N abiertas. Pero volvamos a la serie. Atea y Besu cuenta la historia de bueno, no se sabe mucho todavía. La producción superíndice 3N ha mantenido los detalles en secreto, pero se rumorea que Can interpretar a un empresario exitoso y algo arrogante, mientras que Demet serú, una joven independiente y apasionada por su trabajo. Sus caminos se cruzaron de forma inesperada y a pesar de sus diferencias, la atracción superíndice 3N entre ellos serú, inevitable. Suena a clue psico, pero con el toque especial de Can y Demet. Lo que se sabe es que la serie contaru con un guión muy cuidado, una dirección superíndice 3N impecable y un elenco de actores secundarios de primer nivel. La producción superíndice 3N promete que Atea y Besu será una serie que te hará reír, llorar y sobre todo, suspirar de amor. Además de ese se espera que la banda sonora sea espectacular, con canciones originales compuestas especialmente para la serie. Ya me imagino las listas de reproducción superíndice 3N en Spotify. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3N, ¿CU superíndice 3 ¿Cómo reaccionaron los fans ante este anuncio? Pues, como era de esperar, las redes sociales explotaron.
Los hashtags #Candemet volvemos, #Ateaibesu y #Erkenciquai2 se convirtieron en tendencia mundial en cuestión superíndice 3n de minutos. Los fans expresaron su alegría, su emoción superíndice 3n y, por supuesto, su esperanza de que este reencuentro sea el inicio de una nueva etapa en la relación superíndice 3n entre Can y Demet. Muchos usuarios compartieron vídeos y fotos de Erkenciku párrafo, recordando los mejores momentos de la pareja en la serie y expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Otros, cautelosos, pidieron respeto por la vida personal de los actores y se centraron en celebrar su regreso a la pantalla. Lo que claro es que la noticia ha generado una expectación superíndice 3n enorme y que Ateaibesu se ha convertido en una de las series esperadas de la U+O. Pero ¿qué copyright significa este reencuentro para las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir? Para Can represent a una oportunidad de consolidar su posición superíndice 3n como uno de los actores turcos populares a nivel internacional. Después copyright de su con diéresis copyright sito en Italia y su participación superíndice 3n en series europeas, regresar a Turquía con un proyecto tan ambicioso demuestra su compromiso con su país y su deseo de seguir conquistando al público turco. Para Demet, este proyecto supone una oportunidad de reinventarse después copyright de su divorcio y de demostrar su talento en un nuevo copyright nero. Después copyright de haber protagonizado varias comedias románticas exitosas, Ateaibesu le permitiru explorar nuevas facetas de su personalidad y mostrar su madurez como actriz. Además la colaboración superíndice 3n con Can Yaman sin duda le daru un impulso a su carrera y la volveru a poner en el centro de la atención superíndice 3n mediática. Ambos actores se beneficiaru de la popularidad del otro y juntos podru alcanzar nuevas audiencias y conquistar nuevos mercados. Por supuesto, no todos son flores. Algunos críticos se han mostrado copyright-ticos ante este reencuentro, argumentando que se trata de una estrategia comercial para atraer a los fans de Erkenciku párrafo, y que la serie no aportaru nada nuevo al copyright nero de la comedia romántica. Otros han criticado la elección superíndice 3n del título, considerándolo demasiado cliché copyright y poco original. Sin embargo, la mayoría de la gente estuvo entusiasmada con la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo y confía en que Ateaibesu serú uno con diéresis copyright sito rotundo. Después copyright de todo, la química entre estos dos actores es innegable y su talento es indiscutible. Solo el tiempo dirá si esta bomba que nadie esperaba cumple con las expectativas. En resumen, la noticia del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en la nueva serie, Ateaibesu, ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Después copyright de aún más de rumores y especulaciones, los fans de Erkenciku párrafo finalmente veru su sueño o hecho realidad. La serie promete ser una comedia romántica con toques de drama y muchísima pasión superíndice 3n, y se espera que sea un con diéresis copyright sito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. Estaremos atentos a todas las novedades y les mantendremos informados. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este resumen de la bomba que nadie esperaba, el regreso de Can Yaman y Demet Özdemir. Gracias por quedarse hasta el final. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Significa mucho para nosotros que nos apoyen y que compartan su pasión superíndice 3n por las telenovelas turcas con nosotros. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de este reencuentro? ¿Emocionados por ver a Ateaibesu? ¿Creen que Can y Demet tienen química fuera de la pantalla? Queremos saber su opinión superíndice 3n. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright aman las telenovelas turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudaru a seguir creciendo y a traerles ese contenido como este. Gracias de nuevo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Ampliación superíndice 3n de la noticia, Ateaibesu ayud del reencuentro, de tru sdcu maras, expectativas y posibles escundalos ***. Pero esperen, que aún hay ese. Porque esto no es solo un reencuentro, es una explosión superíndice 3n de posibilidades, de interrogantes y, seamos sinceros, de salseo.
Vamos a profundizar en los entresijos de este bombazo, analizando las posibles tramas, los personajes, el impacto en sus carreras y, por supuesto, la posibilidad de que la ficción superíndice 3N supere a la realidad. Desgranando la trama, ¿qué copyright podemos esperar de ATI Besu? Aunque Ayapim se ha mantenido Ermu copyright tica, las filtraciones y las especulaciones no han cesado. Se habla de un choque de mundos, de dos personalidades opuestas que se atraen como imanes. Imaginemos a Kanyaman como Demir, un magnate de la tecnología, fruo, calculador y acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Su vida es llena de lujos, pero vacua de emociones autocopyrightísticas. En el otro extremo tenemos a Asla más menos, interpretada por Demet Özdemir, una artista independiente, dueña de una galería de arte en un barrio bohemio. Asla más menos es apasionada, idealista y cree en el poder del amor verdadero. Sus caminos se cruzan cuando Demir decide invertir en la rehabilitación superíndice 3N del barrio de Asla más menos, un proyecto que ella ve como una amenaza para la comunidad y su forma de vida. El choque es inevitable, pero la atracción superíndice 3N también copyright N. A medida que se enfrentan en una batalla por el control del barrio, descubren que tienen mucho en común de lo que imaginaban. Demir se siente atraído por la autenticidad y la pasión superíndice 3N de Asla más menos, mientras que ella ve ayu de la fachada de hombre de negocios de Demir, descubriendo su vulnerabilidad y su corazón superíndice 3N roto. Pero no todo será romance y pasión superíndice 3N. Los rumores apuntan a que la serie también copyright N abordar temas sociales relevantes como la gentrificación superíndice 3N, la lucha por la preservación superíndice 3N de la cultura local y la importancia de la comunidad. Además se espera que la serie cuente con un villano o villana que intentar sabotear la relación superíndice 3N entre Demir y Asla más menos y desestabilizar el equilibrio del barrio. El elenco secundario, Q copyright Nesa compau más menos Aru N a Kan y Demet, Si bien Kan y Demet son el plato fuerte, el elenco secundario de ATI Besu promete ser igual de interesante. Se rumorea la participación superíndice 3N de nombres reconocidos de la televisión superíndice 3N turca, como Altan Erkekli, que podrá interpretar al padre de Asla más menos, un artista bohemio y rebelde, y Aybuke Pusat, que podrá ser la exnovia de Demir, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos que hará todo lo posible por recuperarlo. También copyright N se espera la participación superíndice 3N de Ju superíndice 3 Benes talentos emergentes, que aportaru N frescura y dinamismo a la serie. El factor, Erkenci Q párrafo, una bendiciu superíndice 3N o una maldiciu superíndice 3N, No podemos negar que el ucondiéresis copyright cito de Erkenci Q párrafo, es un factor determinante en la expectación superíndice 3N que ha generado ATI Besu. La química entre Kan y Demet en la serie fue innegable y catapultó superíndice 3 sus carreras a nivel internacional. Sin embargo, este también copyright N puede ser un arma de doble filo. Los fans de Erkenci Q párrafo tienen unas expectativas muy altas y es posible que comparen constantemente ambas series. Además, algunos podrán sentirse decepcionados si ATI Besu no cumple con sus expectativas o si la relación superíndice 3N entre los personajes no es tan intensa como la de Kan y Sanem. La producción superíndice 3N de ATI Besu es consciente de este riesgo y está trabajando para crear una historia original y diferente que respete el legado de Erkenci Q párrafo pero que a la vez ofrezca algo nuevo y fresco. Se espera que la serie tenga un tono maduro y sofisticado, que explore temas complejos y que ofrezca una visión superíndice 3N realista del amor y las relaciones. El divorcio de Demet, leña al fuego de los rumores, El reciente divorcio de Demet Özdemir de su marido, el cantante Oyuzhan Koa, ha o más menos adido a un de leña al fuego de los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N amorosa entre ella y Kanyaman. Si bien ambos actores han negado en reiteradas ocasiones haber tenido una relación superíndice 3N sentimental durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Q párrafo, muchos fans siguen convencidos de que existió superíndice 3 algo que una simple amistad entre ellos. El hecho de que Demet es tu copyright ahora soltera ha reavivado las esperanzas de aquellos que más menos han con verlos juntos en la vida real. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Demet y de deseos de que encuentre la felicidad, ya sea al lado de Kan o de otra persona.
Sin embargo, también Copyright N hay quienes critican a Demet por haber arruinado su matrimonio y la acusan de estar utilizando el reencuentro con Can para promocionar la serie. En cualquier caso, el divorcio de Demet ha generado una gran expectación superíndice 3N en torno a Atea y Besu, y ha aumentado a UN Moon, es el interu copyright, ese del público por la vida personal de los actores. *** El impacto en las carreras de Can y Demet, un nuevo impulso o un riesgo calculado, ***. Como ya hemos mencionado, Atea y Besu representa una oportunidad para que Can Yaman consolide su posición superíndice 3N como uno de los actores turcos mu. S populares a nivel internacional y para que Demet Özdemir se reinvente después copyright S de su divorcio y demuestre su talento en un nuevo GEU copyright Nero. Sin embargo, también copyright N existe el riesgo de que la serie no cumpla con las expectativas del público y que este reencuentro termine siendo un fracaso. En el caso de Can, un fracaso podrá perjudicar su carrera internacional y empañar su imagen como actor exitoso. En el caso de Demet, podrá confirmar las dudas sobre su capacidad para triunfar fuera de la comedia romántica y afectar su confianza como actriz. Por lo tanto, tanto Can como Demet se juegan mucho con Atea y Besu, y son conscientes de la importancia de dar lo mejor de sí mismos en este proyecto. *** Posibles escándalos, se repetirá la historia de Erkenci Q párrafo, ***. No podemos negar que el mundo de las telenovelas turcas es un hervidero de rumores, intrigas y escándalos. Durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Q párrafo, la prensa rosa se hizo eco de numerosas noticias sobre supuestos enfrentamientos entre Can y Demet, celos, infidelidades y otros dramas. Si bien la mayoría de estas noticias nunca fueron confirmadas, contribuyeron a alimentar el interu copyright S del público por la serie y a generar una gran expectación superíndice 3N en torno a la vida personal de los actores. Ahora, con el reencuentro de Can y Demet en Atea y Besu, la prensa rosa estuvo al acecho, esperando cualquier indicio de que la historia se repita. ¿Habrá nuevos enfrentamientos entre los actores? ¿Surgirán viejos rencores? ¿Se confirmaron los rumores de un romance entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Pero de lo que no hay duda es de que Atea y Besu promete ser mucho más que una simple telenovela, será un fenu superíndice 3 meno medio tico que mantendrá a todos los amant. Es del chisme en vilo. *** Conclusio superíndice 3N, un reencuentro que promete fuego, agua y mucho salseo ***. En definitiva, el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en Atea y Besu es una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha generado una gran expectación superíndice 3N a nivel internacional. La serie promete ser una comedia romántica con toques de drama y muchísima pasión superíndice 3N, y se espera que sea un U con diéresis copyright sito rotundo tanto en Turquía como en el resto del mundo. Pero Moon se ayuda de la trama y los personajes, Atea y Besu, es un fenu superíndice 3 meno medio. Tico que ha reavivado los rumores sobre una posible relación superíndice 3N amorosa entre Can y Demet, y que ha puesto en el centro de la atención superíndice 3N medio, tica sus vidas personales. Solo el tiempo dirá si este reencuentro cumple con las expectativas del público y si Can y Demet logran superar los desafíos que plantea este nuevo proyecto. Pero de lo que no hay duda es de que Atea y Besu nos darán mucho de copyright hablar en los superíndice 3 meses. ¿Y ustedes, copyright, opinan de este reencuentro? ¿Están emocionados por ver Atea y Besu? ¿Creen que Can y Demet tienen mica fuera de la pantalla? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Nos encanta leerlos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los esperamos en el superíndice 3 chisme. Adiós superíndice 3S.